Hola, bienvenidos al canal del Design Engineer y hoy traemos en dispositivos electrónicos el relé, también llamado relevador electromecánico o relevador de control. Este tipo de relevadores de baja potencia normalmente tienen especificaciones para voltajes en corriente directa en la activación de su bobina y para valores de voltaje de corriente alterna en cuanto al circuito de potencia. Entonces, ¿qué es un relevador? Bueno, un relevador es un dispositivo que es capaz de abrir o cerrar contactos, todo esto de manera con un mando eléctrico o de forma eléctrica. ¿A qué se refiere de forma eléctrica? Bueno, pues este está compuesto de una bobina y de un contacto que se encuentra normalmente cerrado para una posición y normalmente abierto para otra. Entonces, en nuestro relevador vamos a encontrar lo siguiente. La bobina, que es básicamente un electroimán, por medio de magnetismo va a permitir que los platinos de los contactos normalmente cerrados se abra y se cierre con el que se encuentra normalmente cerrado. Esto es que al hacer circular una corriente por la bobina, hacemos circular una pequeña corriente por la bobina, entonces justo en ese momento el contacto que está cerrado se abre y entonces pasa a energizar el contacto o pasa a cerrar el contacto que está normalmente abierto. Normal, NO significa normally open, NC significa normally close. Entonces, al momento en que cese la corriente nuevamente, el contacto pasará a su estado natural que vemos aquí. Ahora, para identificar en nuestro relevador, si nosotros le damos la vuelta, identificaremos 5 terminales. Tal como lo vemos, así, y acá tengo el dibujo. Entonces, estas 5 terminales, primero debemos de identificar la bobina. Para esto siempre vamos a tomar en cuenta donde están las 3 terminales y los dos extremos siempre será la bobina, nuestra bobina. Para comprobarlo esto, necesitamos colocar nuestro multímetro y lo primero que hay que probar es la continuidad. Entonces, si nosotros ponemos nuestro multímetro para la prueba de continuidad, ahí está, en sonido, nosotros nos daremos cuenta de dónde se encuentra la bobina. Aquí están las terminales que mencionamos, que son las del extremo, y usualmente ahí está. Aparece una resistencia, si nos damos cuenta, porque se encuentra un bobinado ahí. Entonces, siempre donde está la bobina vamos a encontrar una pequeña resistencia eléctrica. Ahora, para identificar los otros contactos, cuál es el normalmente cerrado y el normalmente abierto, siempre el de en medio, esta terminal que está aquí, siempre esta será nuestro común. Es decir, es el punto donde se va a mover ya sea para la vía A o para la vía B. Acá voy a poner vía A, vía B. Entonces, ¿cuál se encuentra normalmente cerrado? Medimos continuidad nuevamente entre la terminal de en medio, que es esta de aquí, y una de los extremos. Acá mide resistencia infinita, entonces no hay continuidad. Pero acá sí. Entonces, acá tengo exactamente lo que es el normally open, normally close. Y este de aquí pasará a ser el normally open. Entonces, la vía B será el normalmente cerrado y este que es la vía A tenemos el normally open. Y de esta manera es como identificamos nosotros en nuestro relevador sus terminales. Si nos damos cuenta no hay mucha ciencia en cuanto a la prueba del dispositivo. Es muy fácil y muy intuitivo. Con un voltmetro somos capaces de hacerlo. Ahora, si nosotros queremos emplear el relevador, vamos a ver un circuito de activación muy simple, donde emplearemos un transistor, nuestro relevador y una carga de corriente alterna, en este caso una carga que será un foco. Para probar el circuito con relé e introducirlo a alguna aplicación muy básica, nosotros sabemos que aquí tendremos la bobina y si la conectamos prácticamente las dos terminales a una batería, en este caso mi relé es a 6 volts, yo lo puedo conectar a 5 volts o un cargador, automáticamente se activará el relé. Pero para el control electrónico necesito un control más adaptado al circuito. De tal manera que un transistor que me permita hacer en el corte y en la saturación un activo o desactivo de circuito me va a permitir controlar la activación de la bobina, que a su vez controlará el contacto normalmente abierto para poder encender la lámpara y cerrar el circuito de corriente alterna. Noten que la corriente alterna está completamente aislada del circuito de baja potencia, que es de la corriente directa, gracias a nuestro relevador. Entonces, yo utilizaré un transistor, el 2N2222, pero cualquiera de NPN nos puede servir. En configuración de polarización de base o de emisor común, tenemos aquí una resistencia polarizando a la base.
Esta resistencia va a alimentar a 5 voltios, lo que me permite asegurar un estado de corte y saturación. Entonces, cuando hay corriente por la base, el transistor se va a saturar y va a cerrar su circuito. Cuando no hay corriente por la base, entonces el transistor estará en corte, es decir, estará abierto y el relevador estará desactivado. Gracias al push button yo podré presionar para ver la activación y quitar el dedo del push button para ver cómo se desactiva la bobina. Y aquí tenemos la muestra del circuito y ya tengo montado aquí nuestro transistor, la resistencia, el push button, tan como vimos en el diagrama, alimentando a la bobina de lo que es nuestro relevador. Omití en la activación de lo que es el circuito de la lámpara porque aquí observaremos únicamente la activación. De hecho, cuando se activa el relé de manera correcta, se escucha cómo hace el switcheo. Ahí está, se aprecia como justo cuando presiono el push button es cuando suena el switcheo. Este ahí se mantiene normalmente cerrado. Si lo dejo de presionar, entonces se abre nuevamente el circuito. Recuerden que es un dispositivo electromecánico, entonces va a haber un desgaste en lo que son los platinos, además de un número de maniobras más o menos de 60.000 maniobras, 80.000 maniobras, lo cual son pues algunos años de utilidad. Y bueno, aquí queda nuestro circuito, nuestro video también del relevador. Espero les haya gustado y les haya servido la introducción básica a este dispositivo. En varios circuitos que tenemos ya en nuestro canal, mostramos cómo se aplica nuestro relevador para optimizar o para alimentar cargas más interesantes. No olviden suscribirse al canal de Design Junior, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like.